y bienvenidos al infierno. Yo soy la Diabla. Hoy les quiero compartir anécdotas e historias paranormales. Estas historias las recolecté con permiso de familiares, vecinos y netizens. Si les gustaría compartir su historia o anécdota, por favor mándenmela a mi correo electrónico ladiablapodcast@gmail.com. Una vez más, ladiablapodcast@gmail.com. Les pido que encabecen sus historias con un título, al final su nombre y el estado de donde son. También pueden mandármela solamente con el título y así quedar anónimos. Se me perdió una página, pero hoy vamos a hablar de Hécate. Entonces, ¿quién era Hécate? Rápido. Hécate es una diosa que viene de Turquía, específicamente de Anatolia, como el rey Belial. Entonces, ella no es del Olimpio, ella es una titana, o sea, ella peleó con Zeus contra Cronos. Es una diosa asociada con lugares que se cruzan, o sea, calles que se cruzan, lugares umbrales. Es una diosa en tiempos modernos de la brujería, pero también era una diosa que ayudaba, y si me recuerdo correctamente, en parto y cosas así. Se me perdió una página, tenía una página aquí que hablaba de eso y se me perdió y no la quiero buscar. Pero también es una diosa asociada con laberintos y cuevas. En tiempos modernos es una diosa asociada con haciendo, o sea, trabajando con el lado de tu sombra, que es como vino a mí. Cuando ella se me presentó, la primera cosa que vi cuando la vi en ella, o sea, hay una técnica de psicología que se llama imaginación activa, o sea, active imagination. Y esto lo creó Carl Jung. Y yo no sabía, pero yo siempre, no quiero decir, yo siempre lo he hecho, sin saber qué era. Pero es algo que yo siempre he hecho. O sea, desde que yo era niña, me acostaba en la cama, me imaginaba que estaba con un terapista. Pero bueno, cuando yo la conocí a Ekate, ella me vino una visión. O sea, se escucha muy loco decir una visión, por eso Carl Jung le gustaba decir imaginación activa. Pero eso es técnicamente una visión, pero no es de que los ves con tus ojos literales, lo ves con tu ojo de tu mente. Entonces, en el ojo de mi mente, yo estaba con uno de los espíritus con los que trabajo y él me llevó a una cueva y ella estaba en la boca de esta cueva y ella sostenía una antorcha y una espada en otra mano y tenía un perro negro con ella. Esa era la primera vez que la conocí en mi mente, tenía una visión, pero estaba haciendo esta, no sé, cuando empecé a hacer esas cosas yo no sabía lo que estaba haciendo. Me fueron enseñando ellos. No sé cómo explicarlo, pero cuando yo empecé a trabajar con unos espíritus rusos y ellos me empezaron a enseñar ciertas cosas y yo no sabía que era una técnica literal de psicología, pero en ese tiempo me estaba yendo muy mal. Honestamente estaba a punto de un quiebre mental. Entonces, estas técnicas, y eso pasó en el 2022, estas técnicas las he estado usando por todos estos años y sí ayudan. O sea, a Ekata también le gusta el nuez y el nuez parece como un cerebro, el laberinto parece el cerebro. Ella tiene un símbolo y ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero parece un laberinto, pero tiene un nombre muy específico. Pero ella está asociada con el cerebro, con, no quiero decir arreglarte, pero que yo diría que la salud mental, porque ella, no sé cómo explicarlo. O sea, ella dice, tienes que arreglar esto, porque si no, vas a acabar loca, como me dijo a mí. Y sí, y por un tiempo sí estaba loquilla. Pero bueno, se me perdió la hoja que iba a leer. Vamos a ir empezando con nuestro devocional a Hécate. Entré ciega a la cueva de Hécate y salí con vista y visión. Había diversas pruebas y desafíos a lo largo de su laberinto. La primera era la prueba de la vista. El momento en que mi pie cruzó el umbral, adentrándome a la boca de la cueva, quedé ciega. Puse las manos enfrente de mí y avancé con pasos cautelosos. El perfume de lavanda inundaba el túnel. Entonces sentí una mano suave sobre mi hombro que comenzó a guiarme. Era ella, la titanide de Anatolia, señora Hécate, reina de las encrucijadas y de los espacios liminales. Accedimos a la primera cámara. El ambiente era distinto. Sentí una ráfaga de aire como corriente, silbándome por encima de las orejas. Mientras me encontraba en la cámara hueca, percibí el entorno de mi alrededor a través de mi piel y mi olfato. La humedad y el vaho
de la cueva hacían que se sintiera como un útero, y aunque carecía de vista, habría jurado haber visto algo en el techo de la cámara. Alcé la mirada y contemplé grandes estrellas centelleando por donde quiera. Sin embargo, no las vi con mis ojos físicos, sino con el ojo de mi mente. Una varita fue depositada en mi mano. Ponlos en orden como te plazca, me dijo Hecate. Y así agité mi varita hacia ellos. Aquella descarga de energía los hizo que se agitaran, dispersaran y saltaran por todo el techo de la caverna. Concéntrate, me dijo, poniendo su mano sobre mi brazo. Comencé a agitar el brazo con un movimiento circular y las estrellas empezaron a coalescer en una esfera compacta. La esfera era de color crema con matices grises plateados. Apunté hacia arriba con mi varita y la hice descender hacia mí. Era enorme y emitía un resplandor de tono cálido. Comencé a girar las manos y el objeto respondió rotando lentamente. Le confié mis deseos. Luego empuñé mi varita y canalizando mi energía lo impulsé lentamente de nuevo hacia arriba. Ascendió hasta casi rozar el techo de la cueva. Le di un golpecito a la esfera, fijándola firmemente en su lugar. A continuación, golpeé con mi varita cada uno de sus 4 lados cardenales, y con cada golpe emanaron de ella centellantes escamas plateadas de aspecto ligero y delicado, pero de sustancia pesada. Agité mi varita de izquierda a derecha, transformando esos ligeros copos que caían en estrellas. Con la otra mano las barrí por el techo de la cueva, dejándolas fijas en su lugar. Cuando terminé, el techo, que anteriormente había sido caóticamente desordenado con unas pocas estrellas grandes, resplandecía con miles de estrellas diminutas y minúsculas de tamaño uniforme. Sentí un suave empujón en el hombro, así que abrí paso a través de aquel laberinto hasta llegar a una cámara envuelta por un mar profundo y ondulante. Nos detuvimos en lo que parecía ser el borde de un precipicio rocoso. Podía oír el ir y venir de la marea. La energía y la fuerza de las olas rompían contra el costado del acantilado debajo de mí, dándome la sensación de estar en un vacío. La marea me salpicaba y me escupía agua salada sobre el rostro como para señalarme de su presencia. Estaba allí, estaba viva y estaba furiosa. Percibí la presencia de algo que acechaba en lo más profundo de aquel abismo. Comencé a agitar el agua con mi varita mágica, acelerando su movimiento, creando un remolino que giraba cada vez más y más y más rápido, intentando revelar lo que ocultaban esas aguas. Pero sin embargo, por más vigoroso que lo agitaba y lo más veloz que hacía mi mano girar, el fondo permanecía oculto de mi vista. No puedes reprimir tus sentimientos, querida, me dijo Hecate poniendo su mano sobre mi hombro. Me quedé quieta, meditando sobre sus palabras. Puse mis manos detrás de mi espalda, contemplando el significado del agua, mirando cómo las olas rompían contra las rocas. Era el agua más profunda, más azul y más hermosa que jamás había visto en mi vida. Había algo absolutamente hipnótico de ver esas olas estrellarse contra esas piedras. Me quería tirar a su vacío, me quería ahogar, deshacerme, convertirme, transformarme a un solo ser con ella. Viejas emociones que habían sido reprimidas empezaron a hervir y subir a la superficie. Crueldad, aquellas palabras duras que había dirigido a otros y a mí misma. Una reacción visceral me invadió. De repente me vi envuelta por una abrumadora oleada emocional. La ira, el dolor, la vergüenza, la culpa, la desesperación, la soledad, la melancolía, la rabia, seguida por decepción, odio. Me odiaba a mí misma. Pensamientos de autodestrucción me invadieron. Quería
parar de existir. Quería huir, escaparme, correr y esconderme. Quería ocultar mi rostro por vergüenza. Todo estalló. Fui consumida por mis emociones. Mi cabeza comenzó a llenarse de pensamientos intrusivos, palabras detonantes, rabias y órdenes compulsivas. No quería sentir, ni quería ver, ni oír nada de aquello. Rompí en llanto, sollozando amargamente. Esto no era lo que yo quería que fuera de mi vida, exclamé. Pero esto es lo que estaba destinado a ser, dijo ella, posando su mano sobre mi hombro derecho. Y aun si el destino lo quiso así, me arrepiento. Comprendo que detrás de todo hay lecciones y crecimiento, pero todo está envuelto en un velo de dolor. Tu dolor pasará, me dijo mirándome a los ojos. A veces las personas aprenden ciertas lecciones mejor a través del dolor y el sufrimiento. Reflexiona sobre tus errores y transgresiones, aprende de ellos y crece. Sí, lo entiendo, le contesté, pero ¿cómo me libro del intenso odio hacia mí misma que me atormenta, que me sigue, que no me deja pensar o vivir o disfrutar de la vida? ¿Cómo me perdono a mí misma? Me odio. Siento como si fuera la peor persona que jamás haya existido. Me odio a mí misma. Honestamente, siento que soy un monstruo. Siento que no merezco cosas buenas. Me quiero morir. Hecate me tomó de la mano y me dijo: todo toma su tiempo. Por lo tanto, ten paciencia contigo misma. Estás en una fase de aprendizaje y crecimiento, y cuanto más se va expandiendo tu conciencia, más mejorará tu desempeño. Incluso cuando carecías de conocimiento, te diste cuenta, no obstante, de que algunas cosas estaban mal y te apartaste de ellas. Eres severa con todos, incluyendo y especialmente contigo misma. Eres una tirana, aplastas cada flor que brota simplemente porque no es perfecta, cuando deberías atesorarla por haber encontrado la fuerza para abrirse paso a través de las grietas del concreto. Ni te valoras, ni te amas a ti misma. Aplastas tus sueños y rompes tu propio corazón. Deja de hacer eso. Permite que tus alas desplieguen y alcen en vuelo, en lugar de destrozarlas al borde del precipicio por miedo. Agaché la cabeza en vergüenza, tambaleándome bajo el peso de la vergüenza. Entonces, de repente, un sonido de succión comenzó a reverberar por las paredes mientras las aguas empezaban a retirarse del interior de la cámara. Asomé la cabeza por el borde del acantilado con la esperanza de vislumbrar por fin el suelo de la cámara, y allí, en lo más hondo, se alzaba una solitaria flor de loto, emergiendo del fango. Muy lentamente, la flor comenzó a desplegarse, adquiriendo un color rosa exquisito. El aroma de la flor llenó la cámara. Hacía que uno cerrara los ojos y respirara profundo, y aguantando soltarlo para así ser purificado de dentro por fuera con su olor. Comencé a llorar una vez más, pero esta vez lloré de felicidad y alivio. Mi corazón rebosaba de alegría. Estallé en carcajadas. Me reía porque sentía como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Me reía al sentir el alivio que me invadía. Me reía porque por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía derecho a no solamente ser feliz, sino también a buscar la felicidad y la plenitud. Quizás sí merecía una vida mejor, una con mejores parejas. Quizás sí merecía vivir una vida tranquila en lugar de tambalearme sobre el filo de la locura y la ira. Me tomó del brazo y me condujo hacia una escalera de caracol. Descendíamos hasta llegar al piso de la cámara. Justo al pie había otro túnel. Avanzamos a través del lodo. El lodo hizo que mis pies resbalaran por debajo de mí. Me caí de pecho, casi golpeándome la cara. Hecate soltó una risa y me ayudó a ponerme de pie. Continuamos el camino por el túnel hasta que vimos una luz al final. Llegamos al final y nos encontramos en una tierra bañada por sol. Vimos una pequeña cabaña no muy lejos de donde estábamos. Tocamos y una mujer nos abrió la puerta.
Sorprendida al ver nuestra ropa, señaló un pequeño cobertizo y dijo: Ve y lávate allí, te traeré ropa limpia para que te la pongas. Así que fui al cobertizo, abrí la puerta y descubrí que, en realidad, era un baño con una tina antigua de patas de garra. Abrí el grifo del agua caliente y me bañé, tallándome cada rincón de mi cuerpo y por medio de cada uno de mis dedos de mis pies. Justo en ese momento me tocaron la puerta. La entreabrí y me encontré con una pila de ropa cuidadosamente doblada que había sido dejada sobre una silla. Las prendas eran rústicas, sencillas y humildes en comparación con mi manta fina de lana. Sin embargo, en aquel momento yo me sentía feliz y agradecida por estar limpia y calientita y fuera del lodo frío. Cuando salí del cobertizo, Hécate ya no estaba. La mujer volvió a salir y me preguntó si tenía hambre. Le dije que sí. Entonces me entregó una canastita y me pidió que la siguiera. Llegamos a un gran jardín impresionante. Ella comenzó a recolectar verduras y a señalarlas. Comencé a cosechar. Ella tenía un surtido de vegetales: tomates, frijoles, calabazas, papas, repollos, cebollas, ajos, zanahorias, pepinos y hongos. Llené la primera canasta y ella me dio una segunda. Llené esa y me dio una tercera. Era un trabajo difícil desenterrar los vegetales. En ese momento se me ocurrió usar la varita mágica. Además, sentía la necesidad de impresionar a mi nueva anfitriona. Me pensé a mí misma: dudo que muchos magos hayan pasado por estos rumbos. Justo cuando estaba a punto de meter la mano al bolsillo, recordé que me había cambiado de ropa. Solté la canasta y corrí de regreso al cobertizo. Rebusqué entre mi ropa. Mi varita no estaba. Se me encogió el corazón. Quise morirme. Rompí en llanto. Las cosas buenas y los momentos felices nunca me duraban mucho. La mujer tocó suavemente la puerta. Me preguntó si me ocurría algo. Le expliqué que se me había perdido mi varita mágica, que con ella podíamos recoger más verduras más rápido. La mujer miró mis manos sucias de tierra. Me llevó a un arroyo. Lloraba mientras que la mujer suavemente me lavaba las manos en el agua. Bah, no necesitas ninguna varita para recoger nada. Tenemos 2 varitas, se dijo tocándose las manos. Con 5 varitas en la punta, señaló sus dedos. Estaremos bien, ya verás. Ya limpia, la seguí de vuelta al jardín. Recogimos 2 más canastas de verduras y me invitó a entrar a su casa. Limpiamos las verduras, las cortamos y preparamos con ellas un caldito, acompañado de una ensalada de tomate. Ella me invitó a salir a su porche y me leyó un cuento de hadas. Luego encendió un enorme radio que emitía un cálido resplandor anaranjado, de esos de antaño. Mientras que escuchamos algunas radionovelas, dirigí la mirada hacia el sol. Le pregunté si nunca se metía porque no se había movido ni un centímetro desde que yo había llegado allí. Ella me miró de una manera extraña y me preguntó: ¿cómo? ¿De qué hablas? Le expliqué que de donde soy yo, el sol se mete por un rato y sale la luna. Ella me miró perpleja. Vaya, que te encantan los cuentos de hadas, ¿eh? Me reí y le expliqué lo que era la luna y la noche. Ella se quedó callada, pensativa. El mundo allá afuera es realmente extraño. Me alegra que hayas venido porque no creo que yo pudiera ir nunca, aunque la luna sea tan hermosa como dices. Me preguntó si podía ayudarla con una última tarea. Acepté. Y ella me llevó a un pequeño terreno. Estaba cubierto de maleza y tenía rocas dispersas aquí y allá. Al ver la naturaleza de la tarea que tenía por delante, lamenté haber accedido. Francamente, no estaba de humor para cargar objetos pesados ni para despejar un terreno tan desolado. Pero ay, ya había dado mi palabra. Primero retiré las piedras, luego tomé una guadaña y corté la vegetación. Después tomé un arado, lo enganché a su caballo y comencé a romper la tierra endurecida. Cuando terminé, ella me dio granos de maíz y fuimos alternando las filas. Una vez concluida la labor, nos dirigimos al arroyo y sumergimos los pies en el agua mientras bebíamos de limonada fresca. Al regresar a la cabaña, me recompensó con un pedazo de pie.
Me agradeció toda la ayuda que le había prestado y me dijo que tenía un regalo para mí. Subió la escalera y desapareció de mi vista por un momento. Me terminé mi pedazo de pie y justo entonces ella regresó trayendo consigo una bolsita de terciopelo verde y una cajita de terciopelo roja. Me las entregó y le di las gracias. Abrí la bolsita de terciopelo verde y eché un vistazo fugaz a su interior, solo para descubrir que estaba repleta de monedas de oro. Mi asombro fue tanto que apenas logré articular la palabra gracias. Ahí hay 10. Pago justo por un trabajo justo, dijo sonriéndome. Atónita, le di las gracias. Jamás mi trabajo ha sido tan valorado y tan generosamente recompensado. Abre la caja roja, me dijo con entusiasmo. La abrí y descubrí una varita exquisitamente tallada, mi propia varita. Había sido bastante sencilla. Esta, sin embargo, estaba tallada, adornada intricadamente con un león y un dragón, cuyos cuerpos serpentinos se enroscaban alejándose uno del otro. Un extremo del báculo remataba en la esbelta cabeza de un dragón, mientras que el otro terminaba en la cabeza de un león. Cada cabeza sostenía una gema entre sus fauces, un granate en la boca del león y una esmeralda en la boca del dragón. Era el regalo más hermoso que había recibido en toda mi vida. Gracias por su amabilidad y por estos regalos. ¿Qué regalo? Te lo ganaste. Toma, te enseñaré cómo usarla. Tomó la varita y me condujo al exterior. Bajamos del porche y nos detuvimos justo debajo de los rayos del sol. Apuntó la punta tallada de la parte del león hacia arriba, en dirección al sol, y comenzó a girar el brazo de un lado a otro, en un movimiento lateral en forma de 8. El sol comenzó a encogerse y menguar poco a poco, hasta descender lentamente para ser absorbido por las fauces del león. El resplandor no se limitaba únicamente a la gema y al cetro. Ella también irradiaba luz junto con ellos. Permanecimos en la oscuridad por un breve instante. Entonces me entregó la varita. La miré. Qué hermosa era. Y de repente me di cuenta que se había vuelto cada vez más parecida a mí. Parecía escuchar mis pensamientos. Yo soy tú, me dijo mirándome a los ojos. Y vaya, esos ojazos. Lo más que los miraba, lo más que me perdía en ellos, hasta que me di cuenta que sus ojos eran míos. En medio de la oscuridad, ella resplandecía. Ella era mi sombra, y era la persona más hermosa, cautivadora, magnética, inteligente, creativa, generosa, amorosa, compasiva y atenta que jamás he venido a conocer. Comencé a llorar. Ella se acercó para consolarme, pero justo en ese instante el suelo comenzó a sacudirse y a temblar y a agitarse, abriéndose de par en par entre nosotras. Ella se apresuró a rodear el abismo que de repente se estaba formando. Nos aferramos una a la otra con fuerzas, presas de un terror absoluto. Del agujero emergió una flor de loto gigante, a punto de florecer. Creció y creció y creció hasta alcanzar la altura de 5 pisos. Lentamente comenzó a abrirse. Cuando los pétalos se desplegaron por completo, desprendía un aroma exquisito. Del loto fue emergiendo una orbe amarilla, resplandeciente. Era el sol. Ascendió hasta situarse muy por encima de nosotras, y la tierra dejó de estar a oscuras. Nos tomamos de las manos y comenzamos a girar con una alegría delirante. Reíamos y girábamos hasta que nos caímos al suelo. Seguíamos riéndonos cuando ella grita: «¡Mira!». Señaló mis manos. Mis manos resplandecían, tal como ella. Corrí hacia el arroyo para ver mi reflejo en el agua. Yo también resplandecía. Ella me miró y yo la miré a ella. Éramos idénticas.
Ella se cayó de rodillas y nos abrazamos mientras que llorábamos en los brazos de una de la otra. Ella se sienta para atrás sobre sus pompis y se escucha algo tronar. Se había sentado sobre la varita mágica, rompiéndola. Tristeza y vergüenza le invadió la cara. No pasa nada. Ahora las dos tenemos una mitad, exclamé, dándole la mitad con el león. Gracias por no enojarte conmigo. Gracias por no gritarme. Ella me dijo con la mirada bajada. La abracé y le dije que la quería. Oí que alguien me llamaba. Me volteé para ver y era la señora Hecate. Ella estaba en la entrada de la cueva por la que habíamos entrado. Nos levantamos, nos tomamos de la mano y fuimos hacia ella a saltos. Es hora de irnos, me dijo la señora Hecate. Aún tomadas de la mano, nos asomamos a la cueva. El lodo había desaparecido y aquellas cavernas largas y traicioneras ahora parecían no tener más de 20 pies de profundidad. Entramos y nos dirigimos hacia la salida. A medida que nos acercábamos al final, sentíamos como si nuestros cuerpos se fusionaran, convirtiéndose en una sola entidad, gemelas solidificadas en una. Y entonces llegué al final. Hecate puso su mano sobre mi hombro izquierdo y me empujó suavemente a través del umbral. Tropecé y caí de rodillas, aterrizando sobre mármol blanco. Me levanté y me giré, solo para descubrir que Hecate había desaparecido. La entrada a la cueva ya no era más que un arco de mármol excavado en la ladera de la montaña. El sol era abrasador y proyectaba sus rayos ardientes. Miré hacia mi izquierda y luego hacia la vista, solo para contemplar una escalera de mármol. Levanté el antebrazo izquierdo hacia la altura de mi frente, intentando resguardar mis ojos de aquella luz implacable. El león de la varita me tocó el ojo derecho. Fue entonces cuando me percaté que aún lo sostenía. Bajé la mano y lentamente fui abriendo los dedos, revelando la cabeza del dragón que yacía en su interior. Ella y yo nos habíamos convertido en una sola entidad. Giré hacia la derecha, con la intención de descender los escalones de mármol. Sin embargo, una voz interior me susurró que ascendiera en su lugar, que me diera la vuelta y subiera corriendo por aquella escalera. Y allí, en la misma cima, me esperaba un gran templo. Todos me miraban fijamente. Luego comenzaron a aplaudir y viturrear. Una mujer se me acercó y me tomó del brazo. Caminamos entre la multitud que se abría ante nosotros como agua de mar. Yo no lograba comprender qué estaba sucediendo. Con paso decidido, ella me condujo al interior de una estancia y me entregó una túnica negra ceñida a la cintura con un cinto morado. Acto seguido, se dio la vuelta para brindarme la oportunidad de cambiarme. Una vez que había terminado, me guió de nuevo hacia el exterior y me hizo sentar en un sillón cuadrado tapizado de terciopelo rojo. A mis espaldas se erigía una estatua de mármol que representaba a Hecate en sus tres formas. Una portaba su antorcha llamante, la segunda empuñaba una espada y en su entorno al brazo de la tercera, que sostenía una llave en la mano, se enroscaba una serpiente. Me habían sentado justo abajo de la estatua que portaba la antorcha. No obstante, aquella antorcha carecía de llama. La mujer se me acercó y me dijo: si realmente eres hija de Hecate, entonces enciende esa antorcha. Me puse de pie y señalé hacia la antorcha con el extremo de mi varita, con la cabeza del león. Entonces oí una voz dentro de mi cabeza que me decía: con confianza, si no, no va a funcionar. Respiré hondo, arreglé mi postura, me puse alta, con el pecho para afuera. Confianza. Fui dirigiendo mi varita apuntando a la antorcha solamente una vez. Al instante, la llama que sostenía en la mano cobró vida con un rugido y lenguas de fuego brotaron de su punta. La multitud aclamó y una doncella trajo consigo una diadema en forma de luna creciente. Subió al taburete rojo y me hizo señales para que me acercara, así que lo hice, y ella colocó la diadema sobre mi cabeza. Otra doncella dio un paso al frente y me entregó una antorcha. Le siguió otra más que me presentó con una espada. Pero ¿dónde estaba la serpiente?
el símbolo de la sabiduría. Todos me miraban fijamente y entonces esa misma voz dentro de mi cabeza me respondió: «La varita». «¿Y dónde estaba la llave?», pregunté. «La varita», repitió la voz. Entonces volví a oír la voz desde lo más profundo de mi mente. «La varita es la serpiente. Hechízala para que la vida le regrese a ella, a Shlisha». Y así, haciendo acopio de ese conocimiento, empuñé mi báculo. Este comenzó a ablandarse en mi mano izquierda, retorciéndose y enroscándose alrededor de mi antebrazo y mi muñeca. Mi mano derecha aferraba la espada y la izquierda portaba la antorcha, mientras la serpiente se enroscaba en mi muñeca, ascendiendo hacia la empuñadura, respondiendo al calor de aquel conocimiento que yo me había esforzado tan arduamente por alcanzar bajo la guía de Hécate. Bendita soy yo, bendita es mi sombra y benditas son mis hermanas del templo. Hail Hecate. Estaba larguísima hoy la devocional. Esta es más larga que la del rey Belial. Pero ahora podemos empezar con nuestras historias. Tengo 5 historias hoy. Esta voy a poner una alerta roja porque sí está pesadita. Esta primera historia se llama Hallazgo cotidiano. Tengo a una amiga a cual le levantaron a su papá. Al señor lo encontraron calcinado de cintura para abajo, mordido por roedores y con media cabeza prácticamente hecha puré. Estos detalles son importantes para más adelante. Bueno, antes de que lo encontraran, mi amiga asegura que una noche escuchó como su papá tocaba la puerta principal y gritaba: «Mónica, ya llegué, mija, Mónica». Ella, pensando que lo habían dejado ir, corrió a abrir la puerta y nada. Ella y su mamá se lo percataron al estrés extremo por la desaparición forzada, porque la señora decía que cuando pasó, o sea, que le tocaron la puerta, ella no escuchó nada. En esa casa vivía mi amiga, su hija, su mamá y su papá. Ella trabajaba y su mamá le cuidaba a la bebecita y su papá tenía un taller de mecánico. Por ese tiempo, la bebé de mi amiga tenía como unos 2, casi 3 añitos y era muy platicadora. Después de ese incidente, la bebé de mi amiga empezó a hablar mucho de su hito o abuelito. Ella decía: «Hito malito», y se tapaba el ojito derecho. Mi amiga me contó que cuando su hija empezó a decir que miraba su hito donde él se acostumbraba a sentar, ella y su mamá se imaginaban que su papá ya no estaba con vida. Como 2 semanas después, su mamá le habló al trabajo para que saliera temprano. Ya se imaginarán por qué. Al llegar a la casa le dieron la noticia que encontraron a su papá y otras víctimas en una casa abandonada y por el calor en un estado avanzado de descomposición. Los vecinos de la casa al lado se quejaban a diario con las autoridades por una peste que emanaba del lugar. Las autoridades lo ignoraron hasta que la peste se hizo insoportable y uno de los vecinos tumbó la puerta a encontrarse con una escena de terror. Encontraron al señor como lo escribí anteriormente, pero como que en esa casa no se cometían los delitos, sino que allí o se les olvidaron o los dejaron para que los encontraran, y efectivamente el señor le hacía falta el ojo derecho. Esta historia es de Norma, del sur del país. Muchas gracias, Norma. Nuestra segunda historia se llama Ver al diablo lo hizo enloquecer. Tengo a un tío tatarabuelo que la familia afirma que se volvió loco después de ver al diablo. Cuando mi tío abuelo era muchacho, se fue de aprendiz con un señor que hacía instrumentos musicales como violines. La historia va que mi tío abuelo estaba practicando cómo cortar la madera cuando escucha que le tocan la puerta. Ya era noche, pero él pensó que era su maestro a ver cómo iba con la madera. Pues va a abrir la puerta. Cuando va entrando, un señor vestido muy fifí, de Catrín. Se le hizo muy raro a mi tío abuelo, pero pues le sacó plática al señor. El señor le pide ver un violín acabado. Mi tío abuelo le presta uno y el señor se pone a tocar. Y mientras iba tocando se iba transformando. El tío abuelo siempre contó que el diablo lo miró firmemente a los ojos y le dijo: «Gracias, mijo», con una sonrisa burlona, y desapareció con el violín. Contaba el tío abuelo que sintió un vacío cuando lo vio a los ojos, que se sentía que en ese momento le había robado el alma.
Después de que pasó eso, jamás fue igual. Como que se obsesionó con el tema. Era lo único con lo que quería hablar. Ya de viejito le dio un infarto y quedó postrado en cama antes de morir. Y solamente hablaba de lo que le había pasado. Una noche, cuando era muchacho, y estaba practicando cómo cortar y tallar madera para hacer violines. Esta historia es de Agustina de Veracruz. Esta tercera historia es El Pozo y el Revolucionario. Nosotros somos gente del desierto. No fue hasta muy reciente que nos tuvimos que ir por cuestiones de seguridad, pero por la mayoría mis antepasados eran gente del desierto. Mi abuelo siempre fue una persona muy seria, no le gustaba el chisme y cuidadito que anduvieras de chistosito. Él era un hombre de rancho, hecho y derecho, una persona cortante y directa, de muy pocas palabras, pero eso sí, le encantaba contar sus anécdotas e historias de todo de lo que le pasaba y veía por vivir en el desierto. Mi abuelo siempre dijo que el desierto era el mejor lugar para esconder secretos y si estabas abierto, el desierto te los contaba o enseñaba. Mi abuelo decía que cuando era niño, él miraba a un señor parado a un lado del pozo. Cada mañana que su mamá lo mandaba a sacar agua, ese señor le susurraba que se aventara al pozo, porque allí abajo había un amiguito que lo estaba esperando. Él piensa que ese señor que miraba era un revolucionario que mataron y metieron en ese pozo. Mi abuelo ha visto una silueta más oscura que la oscuridad del desierto por las noches. Esta silueta solamente camina de lado a lado enfrente de las ventanas de su cocina. Mi abuelo afirma que toda su vida él ha visto ovnis y lo que sale de ellos. Dice que le preguntes a cualquier persona que ha vivido en el desierto toda su vida y ellos te dirán lo mismo. Esta historia es de Emanuel de Sonora. Muchas gracias. Estamos en nuestra cuarta historia. Esta se llama Procesión de Almas. En su niñez, mi abuelo vivía carretera para arriba del pueblo. Él jura que él y su mamá vieron una procesión de almas pasar, dirigiéndose carretera para abajo hacia la iglesia y el pueblo. Dice que era noche y que se escuchaba cómo iba pasando mucha gente. Su mamá se arrimó y se puso a platicar con una de las señoras para preguntar de qué era la peregrinación. Regresa a la casa y le dice a mi abuelo que se ponga los zapatos y la chamarra porque iban a ir a misa de madrugada con esos peregrinos. Mi abuelo se puso sus zapatitos y dice que se pueden escuchar la gente pasando, rezando. Pero cuando él y su mamá abrieron la puerta para irse con ellos, no había nadie. Aunque la procesión se hubiera adelantado un poco, ¿cómo es posible que tanta gente con velas nomás había desaparecido de la nada, sin rastro? La carretera estaba oscura, no había nadie, pero nadita de luz. Pero aquí viene lo chistoso, porque dice mi abuelo que cuando pasaron por enfrente de la ventana, allí estaba pasando nuevamente esta procesión de almas. Mi bisabuela, pensando que era una segunda procesión, toma a mi abuelo de la mano, abre la puerta y nada. Mi abuelo decía que nomás se sentía pasar un viento muy livianito. Mi bisabuela se mete una vez más, prende una vela y se pone a orar por las ánimas de esa noche. Esta historia viene de Don Ferrentino de Chihuahua. Esta es nuestra última historia, nuestra quinta historia. Y perdón, pero propósitamente escogí historias que están más cortitas porque tan largo, pero tan largo está lo que le dediqué a la señora Ecate. Entonces, perdón, pero lo tuve que hacer o si no, iba a tener como 2 horas aquí. Pero este último, una alerta roja otra vez. Este se llama Enfrentamientos Fantasmales. Mi rancho está en una zona caliente. Hay muchos enfrentamientos y no sé si les ha pasado a los demás, pero en las carreteras por aquí ya espantan. Y no lo digo solamente por la gente que carga los chivos, sino se escuchan cómo se repiten enfrentamientos y accidentes, digamos. Por aquí hay una ruta donde la gente ya ni quiere pasar de noche, porque se escucha y se siente cómo viene atrás de ti una troca recio, pero no se ve nada. Hace unos años pasó un accidente por aquí donde acorralaron a unas personas y ya saben, la gente que vive cerca de donde pasó se mudó porque decían que noche tras noche se escuchaban tiros, gritos, llantas chillar
y otra vez. Tiros, gritos y llantas. Y como un choque feo y ya nada. Y eso pasaba noche tras noche a la misma hora. Pues esa carretera han pasado tantos de esos accidentes que uno ya ni sabe cuáles serán los inafortunados que se la pasan reviviéndolo. Tengan cuidado, mi gente, porque la tierra recuerda y no suelta. Esta historia viene de El Torito de Tierra Caliente. Muchas gracias. Y pues bueno, se acabó lo que se vendía. Si tienen una historia y les gustaría compartir con nosotros, por favor, mándenmela a ladiablapodcast@gmail.com. Una vez más, ladiablapodcast@gmail.com. Encabecen con un título y al final su nombre, de dónde son, o si quieren también pueden quedar anónimos también. Por favor, solamente mándenme las historias por correo, no por Instagram ni por Twitter, mucho menos por Paloma, solamente al correo electrónico, por favor. Ahorita estoy buscando anécdotas e historias debajo de temas particulares como el diablo, demonios, dioses paganos, historias rurales, de pueblo, gente que se pierde por el tiempo, familias malditas o maldiciones que caen sobre familias, ovnis y extraterrestres, confesiones de trabajo de brujería. Por ejemplo, yo le hice brujería a tal, y por favor, ¿cuál fue el resultado? Historias de tesoros, joyería encontrada, historias de soldados revolucionarios, también historias de mineros fantasmales. Quiero historias de mineros fantasmales, trabajos y amarras de amor, relatos de la Santa Muerte. Y también tengo un Linktree que es linktr.ee la diabla 666. Y aquí en mi Linktree, que es la diabla 666, ahí tengo todos mis enlaces, todos mis links. Y tengo un nuevo TikTok también, porque el TikTok anda con sus estupideces. Entonces tuve que crear uno segundo, porque se me hace que me van a quitar la cuenta. ¿Por qué? No sé, pero me están diciendo. Entonces, el TikTok que tengo ahorita es @666diabla.pod. El nuevo es ladiabla.pod. Una vez más, ladiabla.pod. ¿Ok? Mi Twitter es @666diabla999. Mi Instagram es 666.diabla999. Mi Reddit es 666diabla. Mi Tumblr es 666diabla999. No tengo nada en Patreon todavía. Pero voy a subir este guión a WordPress, a www.ladiabla666.wordpress.com. También pueden encontrar este enlace de WordPress en mi Linktree. Si me quieren mandar una propina, me pueden mandármela a buymeacoffee.com barrita diagonal la diabla. También lo pueden encontrar en mi enlace de Linktree. Mi YouTube es ladiabla.666 y parece que hay otra cuenta en YouTube que también tiene que también se llama igual, pero la mía tiene el título del podcast como foto de perfil. Bueno, las puertas del infierno se han cerrado. Los veo el episodio siguiente. Cuídense y ojalá que el chamuco les jale las patrullas. Hell Hecate.